que poco sueña, que poco visiona. Porque todo lo tengo aquí. No era la presidenta de la empresa. Ella era la presidenta de la empresa y yo era el motorizado. Me dijiste que a Y nuestra aún. generación actualmente le falta identidad. Totalmente. Ok. Que la presencia de Dios para mí ha sido una herramienta de comenzar con pocos jóvenes. Y lo que te quiero decir con esto es que nos cuesta para muchas cosas lanzarnos. Nos cuesta emprender. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a Semilla de Grandeza, su podcast. Hoy tengo un gusto de tener una invitada especial acá con nosotros. Y hay una historia bien interesante. Nos conocemos de toda la vida, desde los 17 años. Estamos haciendo radio juntos. Hay varios amigos que me han dicho, mira, ¿por qué no le invitas? Hacen algo ahí bien chévere. Y se trata de mi hermana Elizabeth Menta. Así que, muy bien, gracias. Gracias, después les hago el pago a la gente. Que Al querido público, ¿no? ¿Cómo estás, hermana? Tiempo Excelente. sin estar haciendo esto que estamos haciendo hoy. Sí, nosotros lo hacíamos incluso hasta en el carro. Cuando veníamos de la iglesia, estábamos y que, bueno, pedíamos todas las carteles, las vallas, empezábamos a leer, empezaba el primero, el segundo, hola, ¿cómo estábamos? No sé qué. Pero gracias a Dios, de verdad que Dios une propósitos y pensó en ti y en mí desde que jugábamos a los 4 años, ¿te recuerdas? Sí. A los 4 años de edad, él se la daba, tú Es que lo sabes, quieres contar. ¿Quieres contar lo que hacía a los 4 años? Él se la daba el ministro lleno de la unción y en medio de todo eso vamos a orar. Él era el pastor y si tú no te caías porque él te tenía que tocar y te tenías que caer, entonces ese era el momento más frustrante para él como pastor. Sentía que fracasó. Mira, parece mentira, pero desde los 17 años estábamos haciendo radio. Bueno, cuando yo tenía 17, tú quizás tenías... Ya ahí se estaba acomodando, ya ahí estaba entrando en el orden de Dios. Sí. Y he comenzado en esto de las redes, incursionar, porque lo mío era puro radio. Ajá. Y llega esto de las redes y quise meterme en este mundo. Hay un amigo por ahí en común que, por cierto, me lanzó a esto también. Me dijo, chamo, pero hazlo. Entonces, ¿Cómo se llama? No, es una sorpresa. Ok. Mira, y cada uno tomó otros rumbos, pero en la asignación que Dios nos colocó, siempre seguimos haciendo lo mismo. Excelente. Sí, entonces, para el que no sabe, nosotros trabajamos en el área juvenil, en el área pastoral. Venimos de una familia pastoral. Eso es un alto honor. Se llora, se ríe, pero bueno, yo creo que si me preguntaran cuando tenía los 15 años, que eso fue hace poquito, ay Dios, hace poquito, me preguntaran, ¿quisieras ser la hija de un pastor? Diría, no quiero, no me gusta. Pero bueno, ahora, después de unos 3 doritos después, me preguntan, ¿quisiera ser hija de pastor? Me siento feliz, de verdad, creo que todas las experiencias... Es un alto honor. Sí, totalmente. No es orgullo, pero sí es un alto honor llevar el nombre de Dios en alto desde una familia pastoral y ver tantas cosas que a veces uno escucha tantas cosas afuera, vive tantas cosas adentro, realidades que parecieran ilógicas, pero bueno, qué bendición. Tú sabes que sentimos un alto llamado por la juventud. Ayer, por cierto, tuvimos nuestra Día de la Juventud en la iglesia, estuvo espectacular. Sí, y nos duele también ver cuántos jóvenes ven esto tan frágil, no ven como el valor de servir a Dios. Y cuando tú y yo estábamos comenzando, 17, 15 años, no teníamos las herramientas que están ahorita. Imagínate, los teléfonos en esa época, no es que seamos viejos. Por favor, no lo digas. Comenzamos de primero, pero los teléfonos no tenían ahorita lo que tienen ahorita. Exacto, ahí lo deja. No había las herramientas que hay ahora y nos tocaba luchar. Sí, vas conmigo. Nos tocaba emprender y creer en cosas. Creer y crear. Sí, yo recuerdo que un concierto, si tenemos que irnos caminando, nos vamos caminando.
Llegábamos a las 2 de la mañana a la casa, felices, ¿sí? Pero hoy en Cero día... rivalry, Sí, pero hoy en día vemos como que hay mucha tranquilidad y el tema que vamos a tocar hoy es acerca del liderazgo generacional. así es. ¿Qué le dirías a la Elizabeth de esa edad, de esa adolescencia? Uy, qué pregunta. Creo que nunca me habían hecho esa pregunta. Bueno, es hoy. ¿Qué le dirías a la Elizabeth de esa adolescencia? Sí. En estos momentos. ¿Qué consejo le darías? Mira, Elizabeth, que... Bueno, una de las cosas que yo atendía muchísimo era la voz de mi mamá. Okay. La voz de mi mamá para mí era ley. O sea, todo lo que mi mamá dijera, ella me decía... Clave de cabeza. Sí, claro, no lo hacía, pero si mi mamá me decía una cosa, yo sabía por las experiencias anteriores, mi mamá me decía, sí, no hagas así porque es verdad. Si no hagas esto, yo no lo hacía. Y creo que el obedecer a mi mamá, bueno, a mi papá también, pero el estar allí constantemente obedeciendo, traía buenos resultados. Si le tuviera que decir a la Elizabeth del pasado, vuelve a obedecer a tu mamá. Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá, pero ser como más enfocada. Porque por el hecho de algunas cosas que no le puse el foco, o era muy, de hecho mi mamá me decía que era a veces como muy ingenua. Por ser muy ingenua, a veces pasaba por cosas. ¿Y cómo te proyectas, ponte, los próximos 5 años, 10 años? ¿Qué te ves? Casada. Por supuesto. ¡Aleluya! Está disponible. El cielo. Muchacha trabajadora. Publicidad, no. Profesional. Tiene un doctorado. Ay, ¿qué es eso? No. Un doctorado en eso. Sabe cocinar, planchar y hace caso. No. Y le gusta el mate. No. Yo nunca he probado mate. ¿Qué es eso? Sí. Bueno, ahorita nos van a traer café. Ahora, te cuento algo. Ok. Nuestra generación, hoy en día, ¿cómo la ves? ¿Qué crees tú que le hace falta? Los chamos que están surgiendo, el liderazgo que hoy tenemos, puede ser en nuestras congregaciones, en las empresas, porque tú también a nivel profesional eres una dura en esa parte de recursos humanos. No una dura, normal. Alábate el extraño en tu propia boca, te estoy alabando yo. Ok. Entonces, necesitamos a la juventud. ¿Cómo hacemos? Una de las cosas que la juventud de este tiempo, Horacio, necesita, y lo he visto por lo menos a nivel empresarial, a nivel de iglesia, o sea, a nivel eclesiástico, y ministerialmente también lo he observado, es la identidad. Es impresionante y te lo voy a mencionar por esto. Tengo chamos de 12 años y ellos de repente, yo puedo entender que les falta identidad y bueno, es normal porque estamos en construcción de eso. ¿No tienen cédula? No, chicos, su identidad personal como personas, pues. Pero resulta que cuando vamos a muchachos a nivel ministerialmente hablando, bueno, algunos sí están claros que quieren en el servicio a Dios, pero hay una gran población de jóvenes que de repente ellos están sirviendo porque, bueno, me tocó servir, porque me tocó hacerlo. Y bueno, y cuando algo me ocurre que viene en contra, entonces ya yo me siento triste, ya yo creo que no lo voy a hacer, yo no fui llamado para esto. Una montaña rusa, eso es así. Totalmente. Pero cuando hablo, sí, hay algunos... Y a nivel empresarial, cuando vas a entrevistar a uno... Algunos entran en montañas rusas porque es parte de las emociones que todos tenemos. Pero hay otros que no es un tema de montaña rusa, sino que es un tema que va en cóncavo y va, o sea, en estancamiento, pero sal de allí. No. Y cuesta mucho. O sea, lo que te estoy hablando a nivel ministerial es personas adultas. O sea, jóvenes que tienen cierta edad. 25, 30. Exactamente. Chamos de 47 años. Entre 22 y 55. 22 y 29 años y tú dices, pero ¿por qué no sales de...? No. Yo creo que una persona de 40 todavía es joven, ¿oíste? Hasta de 50. Pero otra de las cosas que noto, eso es a nivel ministerial hablando, y como que cuesta, pero claro, todo esto tiene su foco específicamente de dónde viene, de dónde nace. De que una carencia. Sí, eso viene, y hay muchas cosas allí que evaluar, hay muchas aristas que medir.
Pero si te vas entonces, eso hablando internamente, eclesiásticamente, pero cuando vamos a hablar a nivel profesional, tanto el que está ejerciendo como el que no, hay también mucha falta de identidad. Por ejemplo, tú puedes estar en un cargo, en una gerencia, y pasa que de repente me siento con una gerente o un gerente y no, es que esto no se va a poder, no, pero es que yo no lo podría hacer. Y hay muchas, o sea, no es nada más el tema de la oposición, es que tú crees que yo sea capaz de hacerlo. O no, eso jamás lo puedo hacer. La producción nos quiere mucho, gracias. ¡Wow! ¡Qué bellos! Llegó el café. Llegó el café, gracias. Gracias. Qué bellos, qué hermosos. Créditos a César. Sí. Entonces, bueno. Esto es lo que yo quería promocionar, ¿eh? Mira, ve, nada más y nada menos, Semillas de Grandeza, qué lindos. Sí. Y bueno, eso ha sido, por ejemplo, a nivel profesional, de gente que ya no es con un tema de un cargo, no es un tema salarial, no es un tema de sueldo, es un tema de identidad, donde yo puedo tener el cargo que tenga, puedo ganar lo que gane. Pero cuando estábamos más chamos, y no es Todavía que yo estoy más estamos chama chamos, pero cuando teníamos esos 18. Ya no eso, subas más. Pero escucha. ¿Con qué luchábamos? Teníamos identidad. No les enfrentábamos a cualquier problema. ¿Qué le está pasando a él? ¿En qué nos perdimos? Sí, precisamente a eso me refiero. Esta montaña rusa son las emociones que todos vivimos, todos enfrentamos. Aún a esta edad y a la edad que venga, vamos a tener montañas rusas porque siempre vamos a estar... La vida toda es así. la vida. La música es así. Toda la vida. Eso va a haber este tema, ¿no? Pero más allá de eso, ¿ok? Es un tema de identidad. Es algo que está como clavado allí. Es algo que está como fundamentado y no sale de ese hueco. Eso es lo que considero que está pasando en estos momentos. Es un tema fuerte porque si no tengo 1 millón de likes, si no tengo no sé cuántos seguidores, si no tengo... O sea, para mí todo el tiempo es competir. Entonces, si yo no soy de más de redes sociales porque tengo tantos likes, porque tengo no sé qué, a lo mejor es cuántos son los indicadores tuyos a nivel empresarial hablando, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos indicadores tienes tú? ¿Cuántos manejo yo? ¿Cómo están tus indicadores? ¿Cómo van subiendo tus KPI? ¿Cómo...? Me explico, o sea, a nivel empresarial. Entonces es como que, ay, Dios mío, ahí me quedo estancado. No, señor. El hecho de que sus indicadores este mes no salieron como usted esperaba, no quiere decir que usted no es. Y nos estamos perdiendo cosas importantes. Uh-huh. Te cuento algo. Tú que decías que yo a los 4 años me creía un superministro. Uh-huh. Tenemos una generación. Lo creía y al punto que ya lo es. Ajá, que poco sueña, que poco visiona. Porque todo lo tengo aquí. Porque todo lo tengo a la luz de esto. Sí, que poco es creativo. Y yo quiero que hoy en este podcast uh-huh. podamos llevarnos esa reflexión, visionar cómo te ves, qué hacíamos cuando estábamos chamos, qué soñábamos y qué somos ahora. Sí. Quizás la gente no sepa, pero mi hermanita, vamos a decir que con 10 años, en el patio de la casa agarraba un tronco. Sí, muchachos, ustedes que están aquí detrás de las cámaras, un tronco. No. Ese era su teléfono. Ese era mi smartphone, mi iPhone del momento. Ella era recepcionista. No era la presidenta de la empresa. Ella era la presidenta de la empresa. Y yo era el motorizado. Con un palo de cepillo era su moto. Ajá, sí. Mira, están nombrando muchas marcas en este podcast hoy, ¿oyeron? Y no me van a pagar ninguna. Mira, y las hojas de mango era el dinero. Éramos demasiado creativos. Ajá, había mucha creatividad. Pero no eran verdes. Exacto, eran verdes, hermano. Verdes. Veíamos en el futuro. Eran verdes. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? Eso muy poco se ve. Lo que pasa es que Horacio y yo no teníamos juguetes. Sí teníamos, pero nos gustaba más lo que nosotros hacíamos. Exacto. No había esto. No había tiempo para estar metido en el teléfono haciendo nada. Y no es que no quiero que hagas nada, más bien quiero que te conectes y le des la campanita y le das suscribir a este podcast.
Qué formativo. Ahora, hoy en día nosotros estamos haciendo lo que hacíamos cuando estábamos pequeños. Porque soñamos. Una vez soñamos, y yo recuerdo eso que tú dices, estaba yo en una oficina, mi papá tenía unas máquinas de escribir todas viejas allí, Ajá. estas eran mis computadoras, y bueno, yo estaba como la presidenta de la empresa y usaba un término que yo le decía en estos días a mis compañeras de trabajo que yo no entiendo por qué yo usaba ese término siendo tan niña. Claro, mi mamá lo decía, pero yo usaba el término el office boy. El office boy. Yo decía, llegó el office boy. Y yo usaba ese término siendo niña. Ajá. Y bueno, llegaba el office boy con los billetes y la cosa. ¿Cuánto cobró? Y bueno, la cantidad de teléfono ahorita es... Me dijiste que Y nuestra aún. generación actualmente le falta identidad. Totalmente. ¿Qué más crees tú que podemos sumarle con nuestro liderazgo, con esta información que estamos dando a esta generación? Sí. A esa falta de identidad, una de las cosas que debemos sumarle es la presencia de Dios. Ujú. En todos los aspectos, en todos los ámbitos. Quien nos está viendo creo que pueda reflexionar en esto. La presencia de Dios para mí, yo venía analizando mientras venía de camino para acá, Ok. que la presencia de Dios para mí ha sido una herramienta de comenzar con pocos jóvenes. Recuerdo que cuando nosotros empezamos en nuestro ministerio de jóvenes fuertes, en nuestra casa, en nuestra iglesia, recuerdo que éramos tan poquitos, que la gente me decía, pero mueve eso, ahí no hay nada, ahí falta gente. Y una de las cosas que hemos entendido que nos hace mucha falta es la presencia de Dios. ¿Qué hiciste ayer, por cierto? Ayer tienes una actividad con los jóvenes. ¿Qué hiciste? Sí, ayer tuvimos una actividad que se titulaba en el marco del Día de la Juventud y al mismo tiempo del Día del Amor y la Amistad Comercial acá. Ujú. En el Te metiste mundo, en ¿no? el medio. Tú Sí, 13. exactamente. Y justo el día de ayer celebramos hicimos un workshop, nuestro primer workshop en este año, titulado Arquitectos no inquilinos. Y pues hablamos de la importancia de Arquitectos. no inquilinos. Explícame eso porque... La importancia de nosotros crear, diseñar, junto a la mano del mejor arquitecto y perito que es Dios, Ujú. nuestra vida sentimental y no estar arrendándole la vida a todo el que pasa por el frente de nosotros. Imagínate. que Y estuvo súper bien, lindo. Y tuvimos la presencia de cinco panelistas, porque lo Ajá. hicimos tipo panel. Y bueno, los panelistas fueron gente adulta. Cuando los chamos puro adolescentes vieron que pasaron ese poco de señores, esos abuelos. Pero... ellos esperaban unos conferencistas súper jovencitos. Y cuando van pasando ese poco de señores, les voy explicando quién es quién. Y ok, Tú entendí tienes que 50 años de matrimonio. hoy uno cumple 42 años de matrimonio y así, pues otros vivieron un matrimonio muy feliz, se divorciaron, Porque- duraron 7 años divorciados y se volvieron a casar. Fue una experiencia súper linda. Me encantó, ayer estuvo súper linda. Arquitectos más no inquilinos. Sí, arquitectos del corazón, no estar arrendándole el corazón a todo el que pasa por el frente. Nos está regalando... hay gente que se pone triste y yo de verdad disfruto. Yo lo he conversado mucho con Ángel. Ajá, Angelito. Tener el corazón prestado porque me regalaron, no me regalaron, me vieron, no me vieron. Sí, me dieron flores el 14 de febrero, no me las dieron. Yo recuerdo que cuando yo estaba cortejando a mi esposa, aquí lo voy a decir públicamente, yo he dicho que ella normalmente me corteja a mí, pero yo voy a decir hoy la verdad. Yo la cortejé. Sí, es pasado. Y un amigo, un buen amigo me dijo, que se convirtió después en el testigo de la boda. Ok. Me dice, lánzate, ¿Lánzate para dónde? dile algo. Chamo, estás pegado. Ay, Dios. Eh, Dios mío, que alguien fuera y se lo dijera al bendecido así, hello. Entonces, Amén. lánzate, inténtalo. Y lo que te quiero decir con esto es que nos cuesta para muchas cosas lanzarnos. Nos cuesta emprender una carrera. Me fue mal y yo no sé si lo debo intentar. Me voy a tomar esa palabra. Somos inquilinos en muchas cosas y nos dejamos llevar porque, bueno, esto es lo que está funcionando, esto es lo que está de moda. Yo no sé si debo hacerlo. Y créeme que ha sido la mejor decisión.
lanzarme, intentarlo, ¿qué es lo peor que pudo haber pasado? Que te dijeran que no. Que me dijeran que no. Tú eres negro, no me gustan los negros. No. Entonces, ese es el punto. Se casó una catirrucia hermosa. Me casé con una catirrucia hermosa que suma a mi vida. Y yo quiero que tú también veas eso, de que nuestra próxima generación, ¿con qué se está quedando? Me dijiste, uno, identidad, le falta identidad. Dos, la presencia del Señor. Creo que la presencia de Dios es lo más completo y lo más importante, porque la presencia de Dios es quien nos guía, Ajá. quien nos lleva. Una de las cosas que yo considero y disfruto muchísimo es precisamente eso. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo siento que como que estoy fuera de esa presencia o no siento que esa presencia va delante de mí, empiezo a llorar, me siento vacía, se siente, o sea, es tan guía, la presencia de Dios es tan guía, que en el momento que tú sientes que estás como que fuera de esa órbita, fuera de esa presencia, porque precisamente la presencia de Dios. ¿Y cómo vamos a hacer para que los chicos quieran esa presencia? Bueno, una de las cosas es que no existe un joven que se enamore de la presencia de Dios si tú no estás en esa presencia. Y cuando te lo digo es porque lo he vivido. Alguien de repente me dijo en una ocasión en el ministerio, ay, pero móntale a esos muchachos, haz fiestas, un circo, haz cosas, invéntate parque. No, nosotros éramos que 4, y con 4 vamos a empezar a orar, a buscar a Dios, y ellos quizás no era que querían, no, yo me busqué a los que querían. Yo le pregunté, mira, ¿y tú te gustaría? Yo te invito para que estemos, y buscaba la manera de no hacerlo tan largo. 4 horas, vamos a ayunar 4 horas, de 8 a 12. Ay, sí, yo quiero. Bueno, chévere, como tú quieres, yo también quiero. ¿Qué te parece si nos unimos? Hicimos un círculo de 4 personas, 4 adolescentes. Otros me dijeron, pero tú, ¿qué vas a hacer con ese poco muchachito? Son puros muchachitos. Entiendo que Dios es un Dios de generaciones, Horacio. Claro. Y como el liderazgo generacional se trabaja con todas las edades, algo que entendí en el Congreso de Liderazgo Generacional, precisamente de la gente de One Hope, en Caracas estuvimos, y ellos nos decían que las nuevas generaciones no reemplazan las generaciones del momento. Por ejemplo, yo soy el pastor y en este momento yo voy a buscar a alguien que va a relevar. Y entonces el pastor dice, ya me suplantaron. Eso me salgo. No existe. Eso no existe porque el pastor, por ejemplo, en nuestro caso, que nuestro papá es pastor, tú estás pastoreando, yo también. En este caso, no es que él se va, porque nuestro consejo de él siempre va a estar presente. Entonces es como que, bueno, el pastor, ya usted está viejito, váyase para allá. Claro, mi papá está súper chamo, ¿ok? Pero no es que lo suplanto. No es eso. Entonces, algo interesante es trabajar con las nuevas generaciones, las generaciones intermedias y las generaciones que aún van a relegar en otros, pero siguen permanentes. Le voy a añadir algo a ese comentario que estás diciendo, y es mentoreo. Nuestra generación tenía mucho mentoreo. Yo recuerdo que los sábados, un día como hoy, un sábado 9 de la mañana, y quizás esto va a salir un viernes, tú lo vas a ver un martes, quizás tú lo vas a ver, no sé, un día como hoy, mi papá nos tenía sentados alrededor de la mesa. Alrededor de la mesa, leyendo la palabra. Por eso es que cuando veo los podcasts de Marcos Brunet, Tiempo de Mesa, wow, ese es un papá, Sí. Un padre, qué lindo, ¿no? Y eso es uno. 2, la corrección sana, oportuna. A tiempo. Y el saber decir, está bien, yo lo hago, yo atiendo. Eso que tú decías, no, mi mamá me decía, clávate de cabeza. Hoy falta eso. Padre, yo no le voy a decir porque se va a poner bravito. Al principio me costó, pero cuando yo empecé a ver que mi mamá me decía por la derecha, yo agarraba a la izquierda y me iba mal, yo decía, Dios mío, tenía razón. Y eso pues me ayudó mucho, y una de las cosas que yo agradezco, yo ayer le decía a una jovencita que antes de cuando mi mamá fallece, una de las cosas que yo agradezco al Señor es que al mi mamá fallecer, yo le agradezco a Dios que me haya dejado graduada, que me haya dejado formada en el ministerio. Mi mamá era mucho de ver
las cosas en el espíritu. Ujú. Entonces, disfrutar eso de una mamá que lo que veía, lo veía en el espíritu y que te decía, ven acá, Elizabeth, esto, tú sabes que va a pasar esto, esto y esto. ¿Y cómo tú sabes? Vamos a meternos en ayuno y oración. ¡Wow! O sea, el hecho de que te estuviera guiando. Y mira, vamos a la semana que viene, va a pasar esto, esto y esto, está sucediendo esto. Vamos a hacer esto. Me encanta. Esta conversación va a tener una segunda, tercera, quinta parte. ¡Excelente! Buena noticia. Esta conversación, porque nuestras generaciones necesitan un consejo oportuno. Y quizás no vas a escuchar a papá, pero quizás te voy a salir en un live, quizás te voy a salir ahí tú dando dedito y te va a salir, entonces quizás vas a escuchar parte de esto. Ahora, despídete de esta audiencia, danos un último consejo, ya nos vamos. No me despido, pero porque vengo por la quinta parte también. La segunda, tercera, cuarta, quinta parte. Bueno, chicos, la presencia de Dios es lo más importante. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado, buscarle en tanto que está cercano. Creo que va a venir momentos en que no vamos a poder tener esa dicha, ese momento, pero el tener que buscar a Dios en este momento es lo mejor. Y quiero dejarles algo. ¿Saben por qué? Porque la palabra del Señor dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, planes de bien y no de mal, para darnos un fin y una esperanza de paz. Me encanta. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Elizabeth. A ustedes. Gracias a la Gracias gente de Reinelis Outfit. Mira, nos dan estas tazas, Buenísimo. nos dan estas camisas. Puedes contactarlos en las redes. Y lo mejor de todo es que también te puedes conectar con el Señor. Este podcast te quiere dejar una semilla para que en tu vida sea una grandeza para otros, para que dé mucho fruto y atraigas a otros los caminos de Dios. Un abrazo. No te olvides de darle suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen más notificaciones. Dios los bendiga.